Un cohete, lo que comenzó como el sueño de un hombre de alcanzar el espacio, se convierte en preciada arma de destrucción de Hitler. El V-2 fue toda una innovación. No había otro arma igual. Era un misil balístico. Su llegada era imperceptible. Un agente de la inteligencia británica busca desesperadamente salvar Londres del arma de guerra más avanzada. Lo asombroso de las armas V fue que los británicos descubrieron su existencia justo a tiempo de contrarrestar el ataque, antes de producirlas. Y un soldado americano lleva a casa un tesoro tecnológico. Conocimientos que terminarían siendo claves para enviar al hombre a la Luna. Estados Unidos contrató a gente implicada en programas nazis destinados a causar daño y devastación. V-2, el cohete nazi. En una oficina del MI6, el servicio de inteligencia británico con sede en Londres, Reginald Jones, principal asesor científico del MI6, se dirige a una reunión. Jones, hola. Reginald Jones es un joven físico reclutado en la universidad. Fue uno de los hombres clave que trabajaron en la campaña aérea defendiendo a Gran Bretaña. Han pasado 3 meses desde el día D y el desembarco de Normandía. Los nazis han sido expulsados de Francia y las tropas aliadas continúan avanzando en todos los frentes. La guerra marcha bien para los aliados. Han cesado los ataques aéreos alemanes a Gran Bretaña. Por las mismas fechas en Londres, en el barrio occidental de Chiswick, el ingeniero del ejército Bernard Browning llega a casa para disfrutar de un merecido descanso. Los británicos habían sufrido grandes tragedias y derrotas, y de repente la guerra parece que ha terminado. Browning va a reunirse con su novia en la cercana estación de tren cuando se detiene en una pequeña tienda. Tiene grandes planes, quiere casarse en cuanto termine la guerra. Para él, el viaje de vuelta a casa debe significar un nuevo comienzo. ¿Qué ha sido eso? Staveley Road en Chiswick ha sido arrasado. Bernard Browning nunca podrá reunirse con su novia. Y en ese momento, para Reginald Jones del MI6, es evidente que acaba de comenzar una nueva fase mortífera. Reginald Jones ha estado siguiendo el programa secreto alemán de desarrollo de cohetes. Inmediatamente sabe que los nazis han tenido éxito. Pero otros londinenses que han oído la explosión en Chiswick habrán pensado que era otra bomba V1 más. Los alemanes llevaban lanzando estas bombas volantes sobre Londres desde el verano de 1944, pero su sonido daba tiempo para la alarma. 6 días después del día D, los aliados habían desembarcado en Europa. Se habían afianzado. Sus ejércitos regresaban del continente. Y caída del cielo, atacando Londres, aparece esta nueva arma, una bomba volante V1, este peculiar torpedo volador. Recibieron el nombre de armas V, armas de represalia, porque parecían caer como respuesta a la ventaja de los aliados, tanto en el regreso de sus ejércitos al continente, como por la campaña aliada de bombardeo estratégico contra Alemania.
La V1, la llamada bomba volante, podía oírse por el sonido de su reactor de pulso, y cuando el rugido cesaba había un par de minutos para buscar refugio. La mejor manera de describir la V1, la bomba volante, es como un primitivo tipo de un misil de crucero. Tenía alas, propulsión por un pulsorreactor, se lanzaba desde algo que parecía una rampa de esquí y funcionaba con una cierta cantidad de combustible. Volaba hasta su objetivo. Era un arma muy rudimentaria. El motor se detenía después de un tiempo determinado, y ese pulsorreactor tenía un zumbido característico. Por eso los londinenses la apodaron bomba zumbadora. Adolf Hitler había llamado a la bomba arma de represalia, su intento de vengarse de Gran Bretaña por los bombardeos aliados sobre Alemania. La V1 solo tenía un propósito: aterrorizar a la población británica. Mientras la guerra le fue bien, Hitler no se interesó mucho por esas Wunderwaffen, armas milagrosas. Pero cuando cambiaron las tornas, se interesó cada vez más por ellas. A Hitler le preocupaban las grandiosas teorías de dominación del mundo que ocupaban su trastornada mente. Se aseguró de que sus leales se dedicaran afanosamente a producir tantas armas como fuera humanamente posible. El ataque del 8 de septiembre fue sorprendentemente diferente al de las bombas volantes. Esas armas eran famosas por su peculiar sonido. El motor se paraba y unos momentos después se producía la explosión. Cuando el V2 caía y lo hacía a una velocidad supersónica, llevando una ojiva de 1 tonelada, podía destruir un barrio entero. El ruido, rompiendo la barrera del sonido y explosión eran tremendos. Algo nuevo había pasado. Ha sucedido. Y Jones es uno de los hombres clave dentro del MI6 que intenta reunir información sobre las armas V. ¿Dónde has ido? Chiswick. Reginald Jones lleva gran parte de la guerra recopilando información sobre las armas V de Hitler. Había rumores e información fragmentada que indicaban que los alemanes estaban desarrollando cohetes. Rebuscando entre informes de sus fuentes ese día de septiembre, Jones se da cuenta de que su peor pesadilla se ha hecho realidad. Hitler ha bombardeado Londres con la siguiente generación de armas de represalia: un cohete capaz de lanzarse desde el continente y alcanzar Londres en menos de 5 minutos. El V2. Lo han conseguido. Lo han hecho. El 8 de septiembre de 1944, el primer cohete V2 impacta en un Londres desprevenido, porque nadie lo oyó acercarse. Cayó sobre Londres y causó grandes daños y mucha confusión. Para la ciudad fue toda una sorpresa. En una fábrica secreta de armas, los hombres que construyeron el V2 trabajan con ahínco. Werner von Braun es el ingeniero alemán de 32 años que soñó, diseñó y construyó el asombroso cohete. Hitler había depositado su confianza en este joven. El ejército alemán, la Wehrmacht, espera que el primer ataque con éxito del V2 a Londres le ayude a cambiar el resultado de la guerra a favor de la Alemania nazi. Señor von Braun, eche un vistazo. Ha funcionado.
Mucho antes de que su cohete alcance Londres, Wernher von Braun tenía sus miras en la Luna. Von Braun se crió en una familia de élite, pero pronto se interesó por el vuelo espacial. De pequeño solía decir, quiero girar la rueda del progreso. Ingresó en un club de aficionados a los cohetes. Era un grupo mayoritariamente de desempleados que lanzaban lo que ahora consideraríamos juguetes infantiles. No tengo duda de que se percibió como algo extraño en la época. Y este grupo de hombres que disparaban a las estrellas llamó la atención del famoso director de cine Fritz Lang. A cineastas como Fritz Lang les interesaba la faceta espectacular del lanzamiento de estos cohetes de juguete. Wernher von Braun fue contratado como ayudante para la famosa película de Fritz Lang, La mujer en la luna. Pero a von Braun pronto le ofrecieron un nuevo papel protagonista. El ejército alemán contrató al joven científico para su departamento de cohetes. Les interesaba todo tipo de tecnologías avanzadas. También se fijaron en el pequeño grupo de Wernher von Braun que estaba desarrollando cohetes. La Primera Guerra Mundial se declaró oficialmente terminada cuando las fuerzas aliadas obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles. El documento pretendía limitar de forma drástica el poder de Alemania. Alemania, antes de que Hitler llegara al poder, continuaba limitada por el Tratado de Versalles y por el tipo de armas que podía desarrollar. Pero los alemanes encontraron un vacío legal. El Tratado de Paz de Versalles había prohibido armas como tanques, aviones y artillería pesada a Alemania. Pero nadie pensó en mencionar misiles. Von Braun pronto emergió como un veinteañero capaz de liderar un gran grupo. Ingresó en el partido en el año 37. No se puede decir que fuera un entusiasta nazi, pero era un gran oportunista que se llevaba bien con el sistema y que declaró su fe en Hitler en varias ocasiones. El ejército alemán puso a trabajar a von Braun con oficiales del ejército como Karl Becker y Walter Domberger para desarrollar lo que se convertiría en el primer misil balístico del mundo. Un proyectil no tripulado que, según los criterios actuales, algunos podrían considerar como un arma de destrucción masiva. El V2 fue el arma más original de la guerra antes de la bomba atómica. ¿Cuántas víctimas? Aún no disponemos de esa información. Gracias. Wernher von Braun ha desarrollado un cohete. Y Hitler cree que puede ser una nueva arma poderosa. Reginald Jones del MI6 sabe desde hace meses que los alemanes están desarrollando en secreto el V2. En la inteligencia británica había un debate sobre qué tipo de arma sería la V. Había múltiples armas V, por lo que muchos tenían razón. Unos pensaban que sería una bomba volante. Y los ataques de la V1 comenzaron en junio de 1944. Un agente de Oslo envió un informe, conocido como el Informe Oslo, que mencionaba la posibilidad de que los alemanes estuvieran desarrollando cohetes para la guerra ofensiva. Pero en marzo de 1943, la inteligencia británica escucha a dos generales alemanes capturados hablar sobre los cohetes. Ese es el momento en que la maquinaria de inteligencia empieza a centrarse en la búsqueda de las armas V. Los británicos empezaron a recibir más y más información de que los alemanes tenían un programa de cohetes a finales del 42, principios del 43. En la primavera de 1943, una foto de reconocimiento de la RAF reveló imágenes de cohetes. Y ahora el primer cohete ha alcanzado Londres. Los primeros cohetes V2 empezaron a caer en Londres.
Se confirmaba la existencia de los cohetes que Reginald Jones predijo que usaría Alemania. Antes del inicio de los ataques, había llegado información sobre el V2 procedente de una fuente fiable. Una espía de 23 años, una francesa llamada Jeannie Rousseau. Reginald Jones identifica a Jeannie Rousseau como una de las agentes clave que proporciona información sobre el programa de las armas V. Es un personaje interesante. Trabaja como traductora para los alemanes, pero a la vez escucha conversaciones importantes de los mismos, incluyendo información sobre el programa de los cohetes V, pasando información a los aliados. Lamentablemente, los alemanes la interceptaron antes de que la inteligencia británica pudiera sacarla del continente. Pero antes de ser capturada, la espía logró enviar valiosos datos sobre el centro de investigación de los V2, un lugar llamado Peenemünde. Peenemünde, una tranquila ciudad costera al norte de Berlín. Peenemünde era el cabo cañaveral de la Alemania nazi. El dinero entró a expuertas después de que el ejército decidiera desarrollar su programa de cohetes. Se invirtió una gran cantidad de dinero. Decidieron que fuera el escaparate de la tecnología nazi. Así que se construyeron alojamientos para los trabajadores. Construyeron infraestructuras a gran escala para la investigación y el desarrollo. No había nada igual en el mundo. Peenemünde fue un centro de pruebas militares donde se desarrollaban nuevas armas, pero también el lugar al que acudían científicos que querían alcanzar las estrellas. Querían enviar cohetes al espacio. Pero el ejército alemán tiene otros planes. Necesitan misiles, cohetes que puedan cargar ojivas. Y es eso en lo que deben trabajar los científicos. El mayor logro por antonomasia, lógicamente, fue el V2. Fue una revolución tecnológica. Los espías del MI6 habían informado de éxitos alemanes ya en 1943. Cuando los aliados identificaron Peenemünde como el lugar secreto del desarrollo de estos cohetes, destruirlo se convirtió en una prioridad. Y se puso en marcha la Operación Hydra. La Operación Hydra fue el intento de las fuerzas aéreas británicas de destruir Peenemünde y acabar con el programa de cohetes. El ataque aéreo tuvo lugar la noche del 17 de agosto de 1943 y la RAF lanzó más de 600 bombarderos contra Peenemünde. La inteligencia británica decidió destruir no solo las instalaciones, sino también acabar con todos los investigadores posibles. Von Braun se había acostado y a medianoche sonaron las alarmas. Se dirigió a un búnker situado en el complejo. Cuando le dijeron que el peligro había pasado y parecía que el ataque había terminado, salió y se dirigió al edificio en llamas, donde estaba su despacho, para rescatar documentos. La Operación Hydra fue muy costosa. 300 hombres de las tripulaciones perdieron la vida esa noche y cientos de ellos más en tierra. Lamentablemente, el punto de impacto donde cayeron las bombas estaba demasiado al sur. Los laboratorios donde se desarrollaban las armas no fueron alcanzados. El ataque a Peenemünde causa daños importantes, pero solo retrasa la producción. Sin embargo, los nazis han sido alertados de que su programa secreto de cohetes se ha visto comprometido. A todos les quedó claro que Peenemünde ya no era útil para la fabricación del cohete V2. Los británicos habían causado graves daños en Peenemünde. Decidieron trasladarse a una mina abandonada en el macizo del Harz, que pasó a llamarse Mittelberg. Los aliados avanzan implacablemente hacia el corazón de Alemania. El Berlín de Hitler, la capital del régimen nazi, es el premio final. Mientras el ejército alemán se sigue desmoronando ante las fuerzas aliadas, ocurre una sorpresa. Los cohetes V2 siguen volando. Solo en el mes de octubre se producen un total de 91 ataques contra Inglaterra. Los nazis esperan que el V2 pueda darle un vuelco a la guerra a su favor. Lo que tenían de especial los V2 es que podían lanzarse desde cualquier ubicación.
Usaban lanzaderas móviles, eran muy pequeños y fáciles de manejar, y el cohete se podía lanzar desde la calle, el bosque. No se necesitaban instalaciones especiales para hacer uso de estos cohetes. La estrategia aliada siempre contaba con un elemento ofensivo, usando campañas de bombardeos para destruir los puntos de lanzamiento. Los aliados jugaron al gato y el ratón a lo largo del 44 y 45 con las lanzaderas móviles. En ese momento queda claro que el V2 no es el arma milagrosa que Hitler esperaba, pero en raras ocasiones acertaba con una precisión devastadora. El peor ataque sobre Londres tiene lugar en noviembre de 1944. Un V2 impacta en un abarrotado centro comercial de Walworth y mata a 173 personas. James Hamill es un comandante destinado al arma de artillería del ejército de Estados Unidos en la primavera de 1945. James Hamill era miembro del ejército americano. Era muy joven entonces. Era oficial e ingeniero a las órdenes del coronel Toftoy. Al finalizar la guerra, al coronel Toftoy se le encomendó reunir los V2 y organizar una operación para enviar los componentes de un centenar de misiles a Estados Unidos para su estudio. Los americanos saben que la nueva arma nazi debe ser potente si sus aliados británicos intentan ocultar los daños. Cuando empezaron a impactar los primeros cohetes, quisieron ocultarlo, informando de explosiones de gas y otras historias falsas para desviar el interés de la gente. Hubo explosiones misteriosas en Londres, pero el gobierno negó que se tratara de un arma nueva. El coronel Toftoy sabe que en determinados campos Estados Unidos va por detrás en tecnología armamentística. Los americanos necesitarán un plan para hacerse con expertos en armas y científicos alemanes en cuanto lo permita el combate en tierra. Lo entiendo, señor. Y uno de los hombres implicados en este plan será el joven oficial James Hamill. Sobre el terreno, los aliados avanzan implacablemente desde el oeste, el sur y el este. Las fuerzas alemanas son obligadas a retroceder por masivos avances aliados. Ahora la mera fuerza de combate solo en personal, junto con la superior maquinaria bélica, resulta insalvable para el Tercer Reich de Hitler. Ningún jefe alemán en sus cabales vería otra cosa que el desastre. Hitler seguía negándose a creer que estaba a punto de perder la guerra. Pero los V2 siguen llegando. Solo en diciembre se producen 141 ataques sobre suelo británico y Amberes, en Bélgica, es ahora el objetivo con más de 1000 cohetes. Hitler sigue demandando más V2. El esfuerzo de la guerra se hizo aún más desesperado e inútil en comparación con el número de misiles proyectados para su producción. El número previsto no era nada realista. Es Navidad. Mientras los soldados mueren en el campo de batalla, Wernher von Braun y algunos colegas se reúnen en un remoto castillo para una celebración muy especial. Hitler aún sigue considerando el arma de von Braun como su última esperanza para derrotar a los aliados. El Führer envía a su ministro de armamento, Albert Speer, para homenajear a hombres claves en la producción del V2. El general Walter Domberger, el delegado de armamentos Heinz Kunze, el director de Mittelberg, Gerd Ricci y el propio Wernher von Braun reciben la más alta condecoración del Reich nazi, la Cruz de Caballero. Von Braun seguía siendo considerado el hombre que lanzó el programa de los V2. Albert Speer, el ministro de armamento, lo respaldaba. Gracias a su apoyo, von Braun recibió la Cruz de Caballero en diciembre de 1944.
Tiene una curiosa historia detrás, porque en la primavera de 1944, von Braun había sido arrestado por la Gestapo e investigado por comentarios hechos en una fiesta, en la que dijo creer que la guerra estaba perdida y que preferían construir una nave espacial. Él y sus dos amigos fueron detenidos, su hermano también, aunque había sido oficial de las SS y se había alistado en 1940 a petición de las SS. Von Braun trabajó afanosamente en el V2 a pesar de ser testigo de los horribles abusos en los campos de concentración. Tras la detención ya no contaba con la confianza plena de los jerarcas nazis. Todo dependía de con quién se hablara. El ministro de Armamento y Guerra, Albert Speer, le seguía apoyando, mientras que Heinrich Himmler sospechaba de él. Meine Herren, dürfte ich Sie bitten, sich zu erheben? Lieber Herr von Braun, wie wir alle hier in diesem Raum wissen, haben Sie sich verdient um die deutsche Sache gemacht. Wir alle in Berlin sind sehr stolz und dankbar für Ihre Arbeit. Und deswegen, lieber Werner, hat sich der Führer dafür entschieden, Ihnen das Ritterkreuz für Ihre Dienste am Reich zu überreichen. Ich erhebe das Glas auf Werner von Braun. La Cruz de Caballero era la mayor condecoración concedida por la Alemania nazi por valentía y méritos militares. Era un indicativo de que los nazis seguían aferrándose a la esperanza de que el V2 podía ser un arma decisiva para la guerra. El hombre que en un principio pretendía llegar a la Luna había alcanzado un alto rango en el Reich nazi. Las fotografías que sobrevivieron a la guerra muestran a un von Braun extasiado y sonriente. No hay atisbo de vergüenza en su rostro. Está claramente encantado de estar allí. Aber damit nicht genug. Wir haben zu Ehren von Werner von Braun ein kleines Feuerwerk. Meine Herren. Como colofón espectacular, Speer ordena el lanzamiento de un V2 en el exterior del castillo. El cohete V2 ha demostrado ser un arma impredecible, pero a veces mortal. El V2 era un misil balístico. Podía recorrer 350 kilómetros en 5 minutos. No se oía, por lo que la falta de defensa suponía una situación única. Sin plan defensivo, los británicos deciden que su mejor opción es usar información. Un programa gubernamental de contrainteligencia llamado Double Cross, doble cruz, puede ser una solución a la amenaza. Double Cross era el nombre en clave del programa británico que capturaba a agentes secretos alemanes que los nazis habían intentado infiltrar en Gran Bretaña. Los británicos podrían usarlos para enviar información a Berlín, la que ellos querían, información engañosa. Los alemanes confían casi exclusivamente en sus espías en Londres para verificar la precisión de los ataques de V2. Uno de los espías de la actual misión es un hombre con un nombre en clave: Agente Tate. El agente Tate, el danés Ulf Schmidt, es uno de esos agentes alemanes a quien detuvieron los británicos. El agente Tate ha revelado que sus jefes nazis le comunicaron que sus informes sobre los objetivos del V2 son tan importantes que incluso podrían decidir el resultado de la guerra. Cual sea su lealtad, podría cambiarlo todo. No sé de qué lado estás. Reginald Jones del MI6, junto con sus colegas de la contrainteligencia del MI5, desarrollan un plan que espera salve a Londres de los ataques de los V2. Es un sacerdote. Finalmente Tate accede a cambiar de bando. Y el plan se pone en marcha. Tenemos ataques aquí, aquí, aquí y aquí. En Londres no hay nadie a salvo. Si el agente Tate lo consigue, los nazis creerán haber mejorado su puntería y causado más daño,
cuando de hecho habrán cambiado la trayectoria e impactarán en lugares más remotos. Si logramos cambiar el objetivo aquí, puede que salvemos miles de vidas. No tienen forma de verificar dónde caen los cohetes. En tierra, la guerra continúa implacable. Han comenzado los últimos y más letales meses de la Segunda Guerra Mundial. La situación en Alemania a comienzos de 1945 era extrema. Los aliados se consolidaron a lo largo del Rin. Lo que quedaba de Alemania estaba entre el Rin y el Oder, en su mayor parte. En esa época, Alemania ya no tenía los recursos o los efectivos para continuar. Hitler sabía bien que la guerra estaba perdida, pero nunca lo diría. Se levantaba cada día intentando convencerse de que ocurriría un milagro que cambiaría el curso de las cosas. Seguía creyendo que estaba a punto de disponer de nuevas armas maravillosas. Hitler quiere creer desesperadamente que el V2 puede ayudar a salvar a la Alemania nazi. En enero del año anterior solo se habían producido 140 unidades en un mes. Pero ahora la fábrica subterránea de V2 puede fabricar casi 700. Y el objetivo del Führer es triplicar esa cantidad de armas de represalia. Mittelberg era el lugar subterráneo de producción del V2. Una antigua mina cerca de Nordhausen. El V2 es una de las armas más caras usadas en la guerra, pero tiene un coste aún mayor: las vidas de los esclavos que fabrican el arma. Con un coste de decenas de miles de vidas, esta mina, que no estaba habilitada para la vida humana, se convirtió en unas instalaciones de producción de alta tecnología. Se usó mano de obra esclava para hacer habitable, de alguna manera, la mina y para manejar la cadena de montaje. El V2 causó la muerte de unas 5.000 personas en ataques reales, pero de 10 a 20.000 murieron en su producción. Murió más gente fabricándolo que como arma. En su mayoría eran prisioneros de guerra rusos, polacos, ucranianos y franceses. Los primeros esclavos cayeron como moscas. Debían excavar túneles a medio terminar, instalar el equipo. Explotaban a los prisioneros, no los alimentaban. Había un grave problema de salubridad, piojos. Hubo una enorme epidemia de diarrea, de tifus y otras enfermedades entre los prisioneros. Esto nos demuestra claramente que es imposible producir más. Estamos al límite absoluto de nuestra capacidad. Speer no puede exigirnos más, tiene que enviarnos mano de obra nueva. Se construyeron nuevos campos de concentración cerca de Mittelberg para proporcionar más de 19.000 esclavos a la fábrica. El propio Werner von Braun visita la fábrica de Mittelberg no menos de 12 veces durante la guerra. Von Braun conocía esas condiciones laborales. No solo consentían la presencia de esclavos, es que de hecho pedían gente a las SS. Tenemos un documento firmado que nos dice que calculaba el número de prisioneros de campos de concentración que necesitaría. Por cada V2 que sale de la cadena de montaje mueren 6 trabajadores esclavos. Von Braun era plenamente consciente de lo que ocurría. Hasta qué punto no estoy seguro, pero era consciente de que las condiciones eran criminales. El maltrato por el personal de las SS es desenfrenado. Hay ahorcamientos de prisioneros como castigo por oponer resistencia o por sabotajes. En esa época, no hay indicios de ningún dilema moral. Esos ingenieros que han desarrollado un profundo sentido de la competencia profesional estaban lejos de tener un código ético.
En marzo de 1945, los aliados han conquistado Colonia y están a punto de cruzar el Rin. Hitler está indignado. Aunque la mayoría de los V2 han fallado su objetivo, sigue ordenando más ataques y a veces aciertan con precisión fatal. El V2 era un arma indiscriminada, pero cuando encontraba el objetivo adecuado, podía ser mortífero. El V2 impactó en el mercado de Smithfields y Hughes Mansion. En cada uno de los casos causó más de un centenar de muertos en un instante. Pero finalmente el V2 empieza a impactar en zonas menos pobladas de Londres mientras los alemanes ajustan su puntería basados en el método de engaño de Reginald Jones. Agentes como Tate eran usados para proporcionar desinformación a los alemanes, tanto para reforzar el dato de que sus objetivos eran precisos, cosa que no eran, como para alejar sus ataques de Londres. Esta estrategia ha salvado la vida de unos 11.000 londinenses. Y cuando los aliados rompen el frente del Rin en marzo, los ataques de V2 cesan. El arma maravillosa de Hitler ha fracasado. Y con la guerra casi ganada, los recursos del programa alemán quedan a su disposición. Ahora los aliados compiten entre ellos. Todos los aliados se pelean para encontrar a muchos de los científicos nazis que habían estado detrás de las armas secretas. La competición este y oeste se radicaliza, pero incluso ocurrió entre aliados occidentales. Franceses, británicos y americanos intentaban conseguir sus propios científicos alemanes, información y recoger su documentación. ¿Quién conseguiría los documentos, el material de los cohetes y a los propios investigadores alemanes? La guerra está llegando a su fin. Werner von Braun, el jefe del programa de cohetes V2 de Hitler, se prepara para el periodo de posguerra. Cuando se hizo evidente que estaba todo perdido y que o bien el ejército soviético o el americano llegarían a Mittelberg, von Braun y sus colegas empaquetaron los cruciales documentos técnicos del programa de producción y los ocultaron en una cueva. Ese sería potencialmente su poder de canje con quien quiera que los apresara. Dos de los hombres de confianza de von Braun han llevado camiones de documentos del V2 a una mina abandonada. Su equipo debe ocultar las 14 toneladas de documentos. La carrera por los V2 y los científicos alemanes ha comenzado. Tecnología y personal que cambiará de bando después de la guerra. Mittelberg era un objetivo de los americanos, los soviéticos y los británicos. Para abril de 1945 se lo disputaban soviéticos y americanos. El ejército estadounidense descubre Mittelberg y envía fuerzas a liberar la zona. Se quedaron impactados ante la tragedia humana del campo. Werner von Braun y su equipo de ingenieros deciden esperar el final de la guerra en un entorno bien diferente. Temiendo ser capturados por el ejército soviético, que creían con razón no sería tan acogedor como el americano, huyeron a Baviera. Los ingenieros esperan a los americanos en un coqueto hotel alpino. Querían rendirse a los Estados Unidos si era posible. Pensaban que era más probable que Estados Unidos tuviera dinero para apoyarles en el futuro y continuar trabajando, y que serían menos vengativos. Esperaban con razón cierto resentimiento por parte de británicos, franceses y soviéticos.
A Wernher von Braun se le atribuye una frase pronunciada al final de la Segunda Guerra Mundial. Mi país ha perdido 2 guerras mundiales. Esta vez quiero estar en el lado de los vencedores. Seinem Befehl stand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge kämpfend für Deutschland gefallen ist. Cuando se anunció por radio la noticia de la muerte de Hitler, enviaron al hermano menor de von Braun, Magnus, a la montaña en bicicleta a buscar a las fuerzas americanas. Magnus von Braun fue hacia una patrulla y mantuvo esta conversación con un soldado de Wisconsin. Mi hermano inventó el cohete V2. Nos alojamos en este hotel, en las montañas, a 5 kilómetros. Queremos rendirnos. Convenció a esos soldados de que no estaba loco y que los científicos del V2 se encontraban en la montaña. Vamos. Von Braun y sus mejores científicos e ingenieros se rinden a la 44 División de Infantería de Estados Unidos. En Mittelberg, los americanos también pueden recoger piezas y repuestos del programa del V2. Semanas después, tras llegar la primera oleada de tropas, uno de esos americanos es James Hamill, que ha sido enviado para retirar todo el material posible. La misión especial del V2 era intentar recuperar 100 cohetes para su estudio en Estados Unidos. Debían hacerlo antes de que llegaran los soviéticos, porque se suponía que estos avanzaban para ocupar también Mittelberg. Chicos, aquí hemos terminado. He encontrado un modo de empaquetarlo todo. No tenemos mucho tiempo. Hamill y sus hombres deben enviar estas piezas a Norteamérica antes de que lleguen los rusos. Cargaron vagones de tren con piezas, además de misiles incompletos. En Mittelberg cargan más de 300 vagones de tren con material. Pero los americanos aún necesitan los documentos de von Braun para saber cómo ensamblar las piezas. Wernher von Braun ha escondido documentos secretos sobre la producción del V2 en una mina cercana a Mittelberg. Los americanos buscan la información vital de von Braun, pero deben localizarla antes de que lo hagan los soviéticos o los británicos. Un agente americano engañó a un joven que estaba cerca de Mittelberg para admitir la ubicación de la mina. Básicamente le dijo: ya sabemos dónde están los documentos, pero ¿puedes ayudarnos a encontrarlos? El chico cayó en el engaño. Y con la ubicación desvelada, los americanos solo tienen que recoger los documentos. Parece que esto ocurrió cuando los británicos estaban montando su control de carreteras, porque estaba en zona de ocupación británica. Pero los norteamericanos sacaron los documentos y se apropiaron de ellos. Es información crucial que ayudará a Estados Unidos en el futuro a desarrollar su propio programa balístico y finalmente volar a la Luna.
Pero aunque los americanos ya tienen en su poder los documentos de von Braun, saben que necesitan al científico. Varios meses antes, el comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, telegrafió a Washington. El 18 de septiembre, von Braun y 6 personas más de Peenemünde y otros 9 alemanes que iban a trabajar para la Fuerza Aérea Norteamericana suben a un avión y van a Estados Unidos. A pesar de las objeciones del Departamento de Estado de permitir que científicos nazis y potenciales criminales de guerra entraran en Estados Unidos sin una investigación exhaustiva, el ejército insiste en que von Braun y sus hombres obtengan permisos temporales de trabajo en Estados Unidos. Los interrogaron, pero fue un mero trámite administrativo. La afiliación de von Braun a las SS habría sido una señal de alarma que fue borrada de un plumazo. El proceso de llevar a von Braun y sus colegas a Estados Unidos fue facilitado desde el principio. Cualquier obstáculo en el camino fue solventado por intereses políticos. Y el hombre que se va a ocupar de Braun en Estados Unidos no es otro que James Hamill, que había entrado en la fábrica de misiles V2 en Mittelberg solo unos meses antes. Sus papeles están en orden. Permiso especial. Operación Overcast. La operación Overcast terminaría conociéndose como Operación Paperclip y permitiría a más de 1.500 científicos alemanes entrar y trabajar en Estados Unidos para el ejército. La guerra no había terminado en 1945. El siguiente enemigo estaba cerca, los rusos. Los americanos sabían que estaban en reñida competencia con los rusos en cuanto a nuevas tecnologías. Vamos. Hamill los reunió en Boston y los llevó a Fort Bliss, en Nuevo México. El trabajo de Hamill consistió básicamente en ser responsable directo de ellos. Von Braun. Von Braun empieza a trabajar para los americanos. Su labor diaria consistía en trabajar en aplicaciones militares para misiles, pero esperaba poder desarrollar aquí un programa nuevo para llegar al espacio. Estaba obsesionado con los viajes espaciales, continuaba creyendo en ello y quería que ocurriera en Estados Unidos. Finalmente se convierte en jefe del programa Saturno en una agencia gubernamental de reciente creación, la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio, la NASA. Y en estas instalaciones conoce a un joven presidente americano, solo 17 años después de construir el cohete que se suponía ganaría la guerra para Adolf Hitler. El pasado de von Braun lo atormentaba. En los años 50, la única pregunta que le hacían era si había sido miembro del partido. Siempre debía decir que sí, pero nunca de manera entusiasta. Él no era militar realmente. En los años 60 y 70 se generó controversia sobre Mittelberg, sobre los prisioneros y los hombres de las SS, pero murió en 1977 de cáncer a los 65 años. Se perdió lo peor de la polémica que ocurrió después de su muerte. Pero antes de su fallecimiento, von Braun deja un legado a la NASA. El equipo de ingenieros de Peenemünde, encabezado por Wernher von Braun, que había construido el cohete a la Luna en 1969, lanzaría con éxito la misión Apolo a la Luna. Wernher von Braun ha cumplido su sueño. When I was 17 and started all this, the moon looked a lot closer to me than it did for a long, long time in between. Quería alcanzar las estrellas. Desgraciadamente, terminó desarrollando nuevas formas de destrucción y muerte. Today it looks again very close. A Wernher von Braun no le importó hacer un pacto con el diablo. I think somehow space flight for the first time
gives mankind a chance to become immortal. Y así es, inmortal. Un hombre imperfecto cuya ambición permitió a la humanidad salir al espacio. James Hamill supervisó el desarrollo del cohete de Wernher von Braun para el ejército estadounidense hasta 1952. Se jubiló en 1961, el año en que Kennedy anunció la misión Apolo. En 1993, Reginald Jones fue condecorado con una medalla de la CIA por su trabajo en el V2. Le acompañó Gianni Rousseau, que también recibió un galardón en la ceremonia. Sobrevivió a 3 campos de concentración. Wernher von Braun fue jefe del centro de cohetes Saturno de la NASA durante 10 años. Murió 8 años después de poner a un hombre en la Luna. El controvertido programa de la Operación Paperclip llevó a los científicos nazis a América, pero también propició un gran salto para la humanidad. La tecnología de los V2 impulsa los viajes espaciales americanos, una frontera que sigue siendo explorada hoy en día. A los documentos, pero ¿puedes ayudarnos a encontrarlos? El chico cayó en el engaño. Y con la ubicación desvelada, los americanos solo tienen que recoger los documentos. Parece que esto ocurrió cuando los británicos estaban montando su control de carreteras, porque estaba en zona de ocupación británica. Pero los norteamericanos sacaron los documentos y se apropiaron de ellos. Es información crucial que ayudará a Estados Unidos en el futuro a desarrollar su propio programa balístico y finalmente volar a la Luna. Pero aunque los americanos ya tienen en su poder los documentos de von Braun, saben que necesitan al científico. Varios meses antes, el comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, telegrafió a Washington. El 18 de septiembre, von Braun y 6 personas más de Peenemünde y otros 9 alemanes que iban a trabajar para la Fuerza Aérea Norteamericana suben a un avión y van a Estados Unidos. A pesar de las objeciones del Departamento de Estado de permitir que científicos nazis y potenciales criminales de guerra entraran en Estados Unidos sin una investigación exhaustiva, el ejército insiste en que von Braun y sus hombres obtengan permisos temporales de trabajo en Estados Unidos. Los interrogaron, pero fue un mero trámite administrativo. La afiliación de von Braun a las SS habría sido una señal de alarma que fue borrada de un plumazo. El proceso de llevar a von Braun y sus colegas a Estados Unidos fue facilitado desde el principio. Cualquier obstáculo en el camino fue solventado por intereses políticos. Y el hombre que se va a ocupar de Braun en Estados Unidos no es otro que James Hamill, que había entrado en la fábrica de misiles V2 en Mittelberg solo unos meses antes. Sus papeles están en orden. Permiso especial. Operación Overcast. La operación Overcast terminaría conociéndose como Operación Paperclip y permitiría a más de 1.500 científicos alemanes entrar y trabajar en Estados Unidos para el ejército. La guerra no había terminado en 19... Empezaron a recibir más y más información de que los alemanes tenían un programa de cohetes a finales del 42, principios del 43. En la primavera de 1943, una foto de reconocimiento de la RAF reveló imágenes de cohetes. Y ahora el primer cohete ha alcanzado Londres. Los primeros cohetes V2 empezaron a caer en Londres. Se confirmaba la existencia de los cohetes que Reginald Jones predijo que usaría Alemania. Antes del inicio de los ataques, había llegado información sobre el V2 procedente de una fuente fiable.
una espía de 23 años, una francesa llamada Jeannie Rousseau. Reginald Jones identifica a Jeannie Rousseau como una de las agentes clave que proporciona información sobre el programa de las armas V. Es un personaje interesante. Trabaja como traductora para los alemanes, pero a la vez escucha conversaciones importantes de los mismos, incluyendo información sobre el programa de los cohetes V, pasando información a los aliados. Lamentablemente, los alemanes la interceptaron antes de que la inteligencia británica pudiera sacarla del continente. Pero antes de ser capturada, la espía logró enviar valiosos datos sobre el centro de investigación de los V2, un lugar llamado Peenemünde. Peenemünde, una tranquila ciudad costera al norte de Berlín. Peenemünde era el cabo cañaveral de la Alemania nazi. El dinero entró a espuertas después de que el ejército decidiera desarrollar su programa de cohetes. Se invirtió una gran cantidad de dinero. Decidieron que fuera el escaparate de la tecnología nazi. Así que se construyeron alojamientos para los trabajadores. Construyeron infraestructuras a gran escala para la investigación y el desarrollo. No había nada igual en el mundo. Peenemünde fue un centro de pruebas militares donde se desarrollaban nuevas armas, pero también el lugar al que acudían científicos que querían alcanzar las estrellas. Querían enviar cohetes al espacio. Pero el ejército alemán tiene otros planes. Necesitan misiles, cohetes que puedan cargar ojivas. Y es eso en lo que deben trabajar los científicos. El mayor logro por antonomasia, lógicamente, fue el V2. Fue una revolución tecnológica. Los espías del MI6 habían informado de éxitos alemanes ya en 1943. Cuando los aliados identificaron Peenemünde como el lugar secreto del desarrollo de estos cohetes, destruirlo se convirtió en una prioridad y se puso en marcha la Operación Hydra. La Operación Hydra fue el intento de las fuerzas aéreas británicas de destruir Peenemünde y acabar con el programa de cohetes. El ataque aéreo tuvo armas V. Los británicos empezaron a recibir más y más información de que los alemanes tenían un programa de cohetes a finales del 42, principios del 43. En la primavera de 1943, una foto de reconocimiento de la RAF reveló imágenes de cohetes. Y ahora el primer cohete ha alcanzado Londres. Los primeros cohetes V2 empezaron a caer en Londres. Se confirmaba la existencia de los cohetes que Reginald Jones predijo que usaría Alemania. Antes del inicio de los ataques, había llegado información sobre el V2 procedente de una fuente fiable. Una espía de 23 años, una francesa llamada Jeannie Rousseau. Reginald Jones identifica a Jeannie Rousseau como una de las agentes clave que proporciona información sobre el programa de las armas V. Es un personaje interesante. Trabaja como traductora para los alemanes, pero a la vez escucha conversaciones importantes de los mismos, incluyendo información sobre el programa de los cohetes V, pasando información a los aliados. Lamentablemente, los alemanes la interceptaron antes de que la inteligencia británica pudiera sacarla del continente. Pero antes de ser capturada, la espía logró enviar valiosos datos sobre el centro de investigación de los V2, un lugar llamado Peenemünde. Peenemünde, una tranquila ciudad costera al norte de Berlín. Peenemünde era el cabo cañaveral de la Alemania nazi. El dinero entró a espuertas después de que el ejército decidiera desarrollar su programa de cohetes. Se invirtió una gran cantidad de dinero. Decidieron que fuera el escaparate de la tecnología nazi. Así que se construyeron alojamientos para los trabajadores. Construyeron infraestructuras a gran escala para la investigación y el desarrollo. No había nada igual en el mundo. Peenemünde fue un centro de pruebas militares donde se desarrollaban nuevas armas, pero también el lugar al que acudían científicos que querían alcanzar las estrellas. Querían enviar cohetes al espacio. Pero el ejército alemán tiene otros planes. Necesitan misiles, cohetes que puedan cargar ojivas. Y es eso en lo que deben trabajar los científicos. El mayor logro por antonomasia, lógicamente, fue el V2. Fue una revolución tecnológica.
Los espías del MI6 habían informado de éxitos alemanes ya en 1943. Cuando los aliados identificaron Peenemünde como el lugar secreto del desarrollo de estos cohetes, destruirlo se convirtió en una prioridad y se puso en marcha la Operación Hydra. La Operación Hydra fue el intento de las fuerzas aéreas británicas. Conseguido. Lo han hecho. El 8 de septiembre de 1944, el primer cohete V2 impacta en un Londres desprevenido, porque nadie lo oyó acercarse. Cayó sobre Londres y causó grandes daños y mucha confusión. Para la ciudad fue toda una sorpresa. En una fábrica secreta de armas, los hombres que construyeron el V2 trabajan con ahínco. Werner von Braun es el ingeniero alemán de 32 años que soñó, diseñó y construyó el asombroso cohete. Hitler había depositado su confianza en este joven. El ejército alemán, la Wehrmacht, espera que el primer ataque con éxito del V2 a Londres le ayude a cambiar el resultado de la guerra a favor de la Alemania nazi. Señor von Braun, eche un vistazo. Ha funcionado. Mucho antes de que su cohete alcance Londres, Werner von Braun tenía sus miras en la Luna. Von Braun se crió en una familia de élite, pero pronto se interesó por el vuelo espacial. De pequeño solía decir, quiero girar la rueda del progreso. Ingresó en un club de aficionados a los cohetes. Era un grupo mayoritariamente de desempleados que lanzaban lo que ahora consideraríamos juguetes infantiles. No tengo duda de que se percibió como algo extraño en la época. Y este grupo de hombres que disparaban a las estrellas llamó la atención del famoso director de cine Fritz Lang. A cineastas como Fritz Lang les interesaba la faceta espectacular del lanzamiento de estos cohetes de juguete. Werner von Braun fue contratado como ayudante para la famosa película de Fritz Lang, La mujer en la luna. Pero a von Braun pronto le ofrecieron un nuevo papel protagonista. El ejército alemán contrató al joven científico para su departamento de cohetes. Les interesaba todo tipo de tecnologías avanzadas. También se fijaron en el pequeño grupo de Werner von Braun que estaba desarrollando cohetes. La Primera Guerra Mundial El cohete V2 ha demostrado ser un arma impredecible, pero a veces mortal. El V2 era un misil balístico. Podía recorrer 350 kilómetros en 5 minutos. No se oía, por lo que la falta de defensa suponía una situación única. Sin plan defensivo, los británicos deciden que su mejor opción es usar información. Un programa gubernamental de contrainteligencia llamado Double Cross, Doble Cruz, puede ser una solución a la amenaza. Double Cross era el nombre en clave del programa británico que capturaba a agentes secretos alemanes que los nazis habían intentado infiltrar en Gran Bretaña. Los británicos podrían usarlos para enviar información a Berlín, la que ellos querían, información engañosa. Los alemanes confían casi exclusivamente en sus espías en Londres para verificar la precisión de los ataques de V2. Uno de los espías de la actual misión es un hombre con un nombre en clave: Agente Tate. El agente Tate, el danés Ulf Schmidt, es uno de esos agentes alemanes a quien detuvieron los británicos. El agente Tate ha revelado que sus jefes nazis le comunicaron que sus informes sobre los objetivos del V2 son tan importantes que incluso podrían decidir el resultado de la guerra. Cual sea su lealtad, podría cambiarlo todo.
No sé de qué lado estás. Reginald Jones del MI6, junto con sus colegas de la contrainteligencia del MI5, desarrollan un plan que espera salve a Londres de los ataques de los V2. Es un sacerdote. Finalmente Tate accede a cambiar de bando. Y el plan se pone en marcha. Tenemos ataques aquí, aquí, aquí y aquí. En Londres no hay nadie a salvo. Si el agente Tate lo consigue, los nazis creerán haber mejorado su puntería y causado más daño, cuando de hecho habrán cambiado la trayectoria e impactarán en lugares más remotos. Si logramos cambiar el objetivo aquí, puede que salvemos miles de vidas. No tienen forma de verificar dónde caen los cohetes. En tierra, la guerra continúa implacable. Han comenzado los últimos y más letales meses de la Segunda Guerra Mundial. La situación en Alemania a comienzos de 1945 era extrema. Los aliados se consolidaron a lo largo del Rin. Lo que quedaba de Alemania a las estrellas llamó la atención del famoso director de cine Fritz Lang. A cineastas como Fritz Lang les interesaba la faceta espectacular del lanzamiento de estos cohetes de juguete. Werner von Braun fue contratado como ayudante para la famosa película de Fritz Lang, La mujer en la luna. Pero a von Braun pronto le ofrecieron un nuevo papel protagonista. El ejército alemán contrató al joven científico para su departamento de cohetes. Les interesaba todo tipo de tecnologías avanzadas. También se fijaron en el pequeño grupo de Werner von Braun que estaba desarrollando cohetes. La Primera Guerra Mundial se declaró oficialmente terminada cuando las fuerzas aliadas obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles. El documento pretendía limitar de forma drástica el poder de Alemania. Alemania, antes de que Hitler llegara al poder, continuaba limitada por el Tratado de Versalles y por el tipo de armas que podía desarrollar. Pero los alemanes encontraron un vacío legal. El Tratado de Paz de Versalles había prohibido armas como tanques, aviones y artillería pesada a Alemania. Pero nadie pensó en mencionar misiles. Von Braun pronto emergió como un veinteañero capaz de liderar un gran grupo. Ingresó en el partido en el año 37. No se puede decir que fuera un entusiasta nazi, pero era un gran oportunista que se llevaba bien con el sistema y que declaró su fe en Hitler en varias ocasiones. El ejército alemán puso a trabajar a von Braun con oficiales del ejército como Karl Becker y Walter Domberger para desarrollar lo que se convertiría en el primer misil balístico del mundo. Un proyectil no tripulado que, según los criterios actuales, algunos podrían considerar como un arma de destrucción masiva. El V2 fue el arma más original de la guerra antes de la bomba atómica. ¿Cuántas víctimas? Aún no disponemos de esa información. Gracias. Werner von Braun ha desarrollado un cohete. Y Hitler cree que puede ser una nueva arma poderosa. Reginald Jones del MI6 sabe desde hace meses que los alemanes están desarrollando en secreto el V2. El V2 es una de las armas más caras usadas en la guerra, pero tiene un coste aún mayor: las vidas de los esclavos que fabrican el arma. Con un coste de decenas de miles de vidas, esta mina, que no estaba habilitada para la vida humana, se convirtió en unas instalaciones de producción de alta tecnología. Se usó mano de obra esclava para hacer habitable, de alguna manera, la mina y para manejar la cadena de montaje.
El V2 causó la muerte de unas 5.000 personas en ataques reales, pero de 10 a 20.000 murieron en su producción. Murió más gente fabricándolo que como arma. En su mayoría eran prisioneros de guerra rusos, polacos, ucranianos y franceses. Los primeros esclavos cayeron como moscas. Debían excavar túneles a medio terminar, instalar el equipo. Explotaban a los prisioneros, no los alimentaban. Había un grave problema de salubridad, piojos. Hubo una enorme epidemia de diarrea, de tifus y otras enfermedades entre los prisioneros. Esto nos demuestra claramente que es imposible producir más. Estamos al límite absoluto de nuestra capacidad. SPEAR no puede exigirnos más, tiene que enviarnos mano de obra nueva. Se construyeron nuevos campos de concentración cerca de Mittelberg para proporcionar más de 19.000 esclavos a la fábrica. El propio Wernher von Braun visita la fábrica de Mittelberg no menos de 12 veces durante la guerra. Von Braun conocía esas condiciones laborales. No solo consentían la presencia de esclavos, es que de hecho pedían gente a las SS. Tenemos un documento firmado que nos dice que calculaba el número de prisioneros de campos de concentración que necesitaría. Por cada V2 que sale de la cadena de montaje mueren 6 trabajadores esclavos. Von Braun era plenamente consciente de lo que ocurría. Hasta qué punto no estoy seguro, pero era consciente de que las condiciones eran criminales. El maltrato por el personal de las SS es desenfrenado. Hay ahorcamientos de prisioneros como castigo por oponer resistencia o por sabotajes. En esa época, no hay indicios de ningún dilema moral. Esos ingenieros que han desarrollado un profundo sentido de la competencia profesional estaban lejos de tener un código ético. En marzo de 1940, Peenemünde, una tranquila ciudad costera al norte de Berlín. Peenemünde era el cabo cañaveral de la Alemania nazi. El dinero entró a expuertas después de que el ejército decidiera desarrollar su programa de cohetes. Se invirtió una gran cantidad de dinero. Decidieron que fuera el escaparate de la tecnología nazi. Así que se construyeron alojamientos para los trabajadores. Construyeron infraestructuras a gran escala para la investigación y el desarrollo. No había nada igual en el mundo. Peenemünde fue un centro de pruebas militares donde se desarrollaban nuevas armas, pero también el lugar al que acudían científicos que querían alcanzar las estrellas. Querían enviar cohetes al espacio. Pero el ejército alemán tiene otros planes. Necesitan misiles, cohetes que puedan cargar ojivas. Y es eso en lo que deben trabajar los científicos. El mayor logro por antonomasia, lógicamente, fue el V2. Fue una revolución tecnológica. Los espías del MI6 habían informado de éxitos alemanes ya en 1943. Cuando los aliados identificaron Peenemünde como el lugar secreto del desarrollo de estos cohetes, destruirlo se convirtió en una prioridad y se puso en marcha la Operación Hydra. La Operación Hydra fue el intento de las fuerzas aéreas británicas de destruir Peenemünde y acabar con el programa de cohetes. El ataque aéreo tuvo lugar la noche del 17 de agosto de 1943 y la RAF lanzó más de 600 bombarderos contra Peenemünde. La inteligencia británica decidió destruir no solo las instalaciones, sino también acabar con todos los investigadores posibles. Von Braun se había acostado y a medianoche sonaron las alarmas. Se dirigió a un búnker situado en el complejo. Cuando le dijeron que el peligro había pasado y parecía que el ataque había terminado, salió y se dirigió al edificio en llamas donde estaba su despacho para rescatar documentos.
La operación Hydra fue muy costosa. 300 hombres de las tripulaciones perdieron la vida esa noche y cientos de ellos más en tierra. Lamentablemente, el punto de impacto donde cayeron las bombas estaba demasiado al sur. Los laboratorios donde se desarrollaban las armas no fueron alcanzados. El ataque a Peenemünde causa daños importantes, pero solo retrasa la producción. Sin embargo, los nazis han sido alertados de que su programa secreto de cohetes sea el sur y el este. Las fuerzas alemanas son obligadas a retroceder por masivos avances aliados. Ahora la mera fuerza de combate solo en personal, junto con la superior maquinaria bélica, resulta insalvable para el Tercer Reich de Hitler. Ningún jefe alemán en sus cabales vería otra cosa que el desastre. Hitler seguía negándose a creer que estaba a punto de perder la guerra. Pero los V2 siguen llegando. Solo en diciembre se producen 141 ataques sobre suelo británico y Amberes en Bélgica es ahora el objetivo con más de 1000 cohetes. Hitler sigue demandando más V2. El esfuerzo de la guerra se hizo aún más desesperado e inútil en comparación con el número de misiles proyectados para su producción. El número previsto no era nada realista. Es Navidad. Mientras los soldados mueren en el campo de batalla, Wernher von Braun y algunos colegas se reúnen en un remoto castillo para una celebración muy especial. Hitler aún sigue considerando el arma de von Braun como su última esperanza para derrotar a los aliados. El Führer envía a su ministro de armamento, Albert Speer, para homenajear a hombres claves en la producción del V2. El general Walter Domberger, el delegado de armamentos Heinz Kunze, el director de Mittelberg, Georg Ricci y el propio Wernher von Braun reciben la más alta condecoración del Reich nazi, la Cruz de Caballero. Von Braun seguía siendo considerado el hombre que lanzó el programa de los V2. Albert Speer, el ministro de armamento, lo respaldaba. Gracias a su apoyo, von Braun recibió la Cruz de Caballero en diciembre de 1944. Tiene una curiosa historia detrás, porque en la primavera de 1944, von Braun había sido arrestado por la Gestapo e investigado por comentarios hechos en una fiesta, en la que dijo creer que la guerra estaba perdida y que preferían construir una nave espacial. Él y sus dos amigos fueron detenidos, su hermano también, aunque había sido oficial de las SS y se había alistado en 1940 a petición de las SS. Von Braun trabajó afanosamente en el V2 a pesar de ser testigo de los horribles abusos en los campos de concentración. Tras la detención ya no contaba con la confianza plena de los jerarcas nazis. Todo dependía de con quién. Wernher von Braun ha escondido documentos secretos sobre la producción del V2 en una mina cercana a Mittelberg. Los americanos buscan la información vital de von Braun, pero deben localizarla antes de que lo hagan los soviéticos o los británicos. Un agente americano engañó a un joven que estaba cerca de Mittelberg para admitir la ubicación de la mina. Básicamente le dijo: ya sabemos dónde están los documentos, pero ¿puedes ayudarnos a encontrarlos? El chico cayó en el engaño. Y con la ubicación desvelada, los americanos solo tienen que recoger los documentos. Parece que esto ocurrió cuando los británicos estaban montando su control de carreteras, porque estaba en zona de ocupación británica. Pero los norteamericanos sacaron los documentos y se apropiaron de ellos. Es información crucial que ayudará a Estados Unidos en el futuro a desarrollar su propio programa balístico y finalmente volar a la Luna.
Pero aunque los americanos ya tienen en su poder los documentos de von Braun, saben que necesitan al científico. Varios meses antes, el comandante supremo aliado, Dwight Eisenhower, telegrafió a Washington. El 18 de septiembre, von Braun y 6 personas más de Peenemünde y otros 9 alemanes que iban a trabajar para la Fuerza Aérea Norteamericana suben a un avión y van a Estados Unidos. A pesar de las objeciones del Departamento de Estado de permitir que científicos nazis y potenciales criminales de guerra entraran en Estados Unidos sin una investigación exhaustiva, el ejército insiste en que von Braun y sus hombres obtengan permisos temporales de trabajo en Estados Unidos. Los interrogaron, pero fue un mero trámite administrativo. La afiliación de von Braun a las SS habría sido una señal de alarma que fue borrada de un plumazo. El proceso de llevar a von Braun y sus colegas a Estados Unidos fue facilitado desde el principio. Cualquier obstáculo en el camino fue solventado por intereses políticos. La pesadilla se ha hecho realidad. Hitler ha bombardeado Londres con la siguiente generación de armas de represalia. Un cohete capaz de lanzarse desde el continente y alcanzar Londres en menos de 5 minutos. El V2. Lo han conseguido. Lo han hecho. El 8 de septiembre de 1944, el primer cohete V2 impacta en un Londres desprevenido, porque nadie lo oyó acercarse. Cayó sobre Londres y causó grandes daños y mucha confusión. Para la ciudad fue toda una sorpresa. En una fábrica secreta de armas, los hombres que construyeron el V2 trabajan con ahínco. Werner von Braun es el ingeniero alemán de 32 años que soñó, diseñó y construyó el asombroso cohete. Hitler había depositado su confianza en este joven. El ejército alemán, la Wehrmacht, espera que el primer ataque con éxito del V2 a Londres le ayude a cambiar el resultado de la guerra a favor de la Alemania nazi. Señor von Braun, eche un vistazo. Ha funcionado. Mucho antes de que su cohete alcance Londres, Werner von Braun tenía sus miras en la Luna. Von Braun se crió en una familia de élite, pero pronto se interesó por el vuelo espacial. De pequeño solía decir, quiero girar la rueda del progreso. Ingresó en un club de aficionados a los cohetes. Era un grupo mayoritariamente de desempleados que lanzaban lo que ahora consideraríamos juguetes infantiles. No tengo duda de que se percibió como algo extraño en la época. Y este grupo de hombres que disparaban a las estrellas llamó la atención del famoso director de cine Fritz Lang. A cineastas como Fritz Lang les interesaba la faceta espectacular del lanzamiento de estos cohetes de juguete. Werner von Braun fue contratado como ayudante para la famosa película de Fritz Lang, La mujer en la luna. Pero a von Braun pronto le ofrecieron un nuevo papel protagonista. Sobre el terreno los aliados avanzan implacablemente desde el oeste, el sur y el este. Las fuerzas alemanas son obligadas a retroceder por masivos avances aliados. Ahora la mera fuerza de combate solo en personal, junto con la superior maquinaria bélica, resulta insalvable para el Tercer Reich de Hitler. Ningún jefe alemán en sus cabales vería otra cosa que el desastre.
Hitler seguía negándose a creer que estaba a punto de perder la guerra. Pero los V2 siguen llegando. Solo en diciembre se producen 141 ataques sobre suelo británico y Amberes, en Bélgica, es ahora el objetivo con más de 1000 cohetes. Hitler sigue demandando más V2. El esfuerzo de la guerra se hizo aún más desesperado e inútil en comparación con el número de misiles proyectados para su producción. El número previsto no era nada realista. Es Navidad. Mientras los soldados mueren en el campo de batalla, Wernher von Braun y algunos colegas se reúnen en un remoto castillo para una celebración muy especial. Hitler aún sigue considerando el arma de von Braun como su última esperanza para derrotar a los aliados. El Führer envía a su ministro de armamento, Albert Speer, para homenajear a hombres claves en la producción del V2. El general Walter Domberger, el delegado de armamentos Heinz Kunze, el director de Mittelberg, Gerd Ricci y el propio Wernher von Braun reciben la más alta condecoración del Reich nazi, la Cruz de Caballero. Von Braun seguía siendo considerado el hombre que lanzó el programa de los V2. Albert Speer, el ministro de armamento, lo respaldaba. Gracias a su apoyo, von Braun recibió la Cruz de Caballero en diciembre de 1944. Tiene una curiosa historia detrás, porque en la primavera de 1944, von Braun había sido arrestado por la Gestapo e investigado por comentarios hechos en una fiesta, en la que dijo creer que la guerra estaba perdida y que preferían construir una nave espacial. Él y sus dos amigos fueron detenidos, su hermano también, aunque había sido oficial de las SS y se había alistado en 1940 a petición de las SS. Von Braun trabajó afanosamente en el V2 a pesar de ser testigo de los horribles abusos en los campos de concentración. Tras la detención